buenas tardes. Mi nombre es Brian Alejandro Montiel y en esta exposición voy a hablar un poco acerca de Víctor Manuel Silva y la teoría de la literatura y también un poco sobre la carta de amor de los fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. Empezamos. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de Víctor Manuel Aguiar Silva, un portugués y en el que se inspira este pensamiento sobre la literatura, ese pensamiento sobre llegar al concepto, sí, pero también al desarrollo. Víctor Manuel Aguiar Silva nació en Real, Penalva do Castelo, ¿cierto? Porque recordemos que es portugués, es un personaje que dentro de su vida lo que hay es literatura. Y nace el 15 de septiembre de 1939. Pero para la época, vamos a ver en la exposición, era un poquito difícil el tema poético, porque no se veía la poética como lo vemos hoy. La poética era totalmente diferente. Pero no solamente fue poeta, sino que fue filósofo, un gran pensador de la vida, profesor portugués. Sí, un profesor que pensó mucho en el tema de, listo, vamos a introducir dentro de las universidades el pensamiento literario, que no se enseña solamente una doctrina, ¿sí? Sino que vamos más allá, ¿cierto? Un señor que entiende la vida de una forma bella. Es un portugués, ¿cierto? Educado en la Universidad de Coimbra. Dentro de su formación profesional podemos ver que fue escritor, profesor, filósofo. Trabajó en la Universidad de Coimbra también, la Universidad de Minho. El género de él es la poesía. Pero si nos vamos un poquito a la trayectoria de Víctor Manuel, ¿cierto? Tenemos que hablar de muchas cosas. Como que asumió el puesto de profesor en la Facultad de Letras de la misma universidad donde él estudió, ¿cierto? Por allá en 1979. Luego de ahí se traslada a la Universidad de Minho en 1989, donde ocupó el cargo de vicerrector durante 12 años. O sea que era un personaje que, pienso yo, pienso yo no, el texto que voy a presentar lo dice: amante de las letras, pero también de la educación, de promover un pensamiento. Coordinó el grupo de trabajo para la creación del Instituto Camões, ¿cierto? Y la Comisión Nacional de la Lengua Portuguesa. Fue uno de los académicos que firmó el manifiesto en defensa de la lengua portuguesa. Es un personaje que no se queda corto a la hora de hablar de él. Sí, hay información. De pronto no hay muchos videos de él, como que no ha sido mucho de vida pública, según lo que puedo notar, porque la verdad es que se habla muy poco de él, hay poca información de él, es lo justo. Pero es un personaje que habla muy bien y que dentro de su texto muestra su importancia, ¿cierto? Esa importancia de la teoría de la literatura. Eso es un poquito de lo que es Víctor Manuel Aguiar Silva, y ahora sí vamos a ver entonces su escrito como tal. Bueno, al hablar del concepto de literatura de Víctor Manuel Aguiar Silva, tendríamos que irnos a algo muy bello, ¿sí? Ya que él es un poeta. Entonces nos tenemos que ir a ese tema de la estética, nos tenemos que ir a ese tema del arte, porque así presenta Víctor Manuel la literatura desde ese punto de vista. Obviamente dentro de estos dos capítulos que él maneja, más que todo el de concepto, usa algo que es donde habla primero de la historia, ¿cierto? Remontándose, oyendo allá al pasado, de cómo inicia todo este concepto y cómo llegamos a lo que hoy es o lo que hoy tenemos en mente como literatura, ¿sí? Entonces, inicialmente la literatura se ve como una instrucción, ¿sí? Como ese arte de escribir, sencillamente, donde hay el arte de escribir bien, ¿sí? De leer, de escribir, como ese arte de poder llegar a escribir un texto bien escrito, y ahí ya hay literatura desde un inicio, según el texto. También se pensaba que literatura era simplemente, o que podríamos pensar en literatura como todo libro original, ¿cierto? Todo escrito que fuera original, todo libro que tuviera una persona, un autor,
¿sí? Y que evocara un tema profundo, ya era literatura. Y así inicia este concepto de literatura tan llamativo y tan especial. Pero si nos vamos por allá al siglo XVII, en el siglo XVII, o también a mitad del siglo XVIII, entonces podríamos decir que literatura es conocido como el tema de poesía, ¿sí? Había como una igualdad entre esos dos términos, literatura, que es muy diferente a lo que vemos hoy como literatura, porque aunque la poesía es una parte muy bella, pues literatura se abarca mucho espacio, como cuentos que hemos leído, ¿cierto? En los que no hay tanta poesía, no hay tanta rima, no hay tanto esa parte tan especial que tiene la poesía, pero que sí es considerado literatura hoy día. Entonces, en ese siglo XVIII, todo se quiere estudiar, ¿cierto? Es donde es el boom de la ciencia, del estudio, donde hay un despertar. Después, pues, de todo este tema en el siglo XVIII, el tema de lo que podríamos llamar las humillaciones al pensamiento cerrado que había, ¿cierto? Porque había un pensamiento cerrado que era, se podría decir que lo que dijera la religión, lo que dijera la política, y bajo ese pensamiento nos íbamos, o se iban más bien, porque eran los de la época, y se iban bajo ese pensamiento, y era su mente cuadriculada o su mente cerrada en un punto X, en un punto donde están, y nada se podía estudiar. Pero en ese siglo XVIII entonces hay un despertar como espere, pero ¿de dónde surgen las cosas? Y hay un despertar más que todo en este tema de literatura, ¿sí? Y entonces ya aparece la literatura ya no como un término solamente puesto ahí, sino que la literatura ya es un término estudiable. Se puede estudiar la literatura, según lo que el siglo XVIII nos enseña eso. Que no nos vamos a quedar ahí en ese término de, bueno, listo, dejemos la literatura en ese punto, no, sino que vamos a estudiarla. Hay una razón de ser, no está puesta porque sí. Hay algo que permite que la literatura sea literatura y que tenga ese concepto tan especial. Entonces ya empieza a verse desde dos puntos de vista, ¿sí? Dentro de esos dos puntos de vista está el punto de vista de la actividad específica. Esa actividad como estudio estipulado de alguna forma, ¿sí? Como esa actividad que es ya puesta y organizada mentalmente de esa forma, no puede ser de otra, y esa actividad específica. Pero también como una producción estética, ¿cierto? Donde hay cambios, porque sabemos pues, que dentro de nuestro lenguaje, si no vamos a el lenguaje evoluciona. El lenguaje tiene que ver mucho también con tiene que ver con las emociones, pero cómo partimos a esas emociones, o cómo llegamos a esas emociones más bien, partiendo de la creatividad, ¿sí? Entonces, este punto de creatividad que Víctor Manuel Aguiar Silva como que sobresalta, también exalta, ¿cierto? En esa, bueno, eso sí lo vimos en este libro, en estos capítulos, porque él lo que quiere exaltar es esa parte bella de la literatura, ¿sí? Entonces se dan cuenta que es una disciplina, pero fuera de ser una disciplina, es una disciplina que puede ser estudiada. Es más que el entretenimiento, es más que eso, es más que un simple, bueno, pues si nos vamos a la literatura de la época de ese siglo, pues la literatura era entretenimiento, sí, eran los personajes que, los ricos más que todo, ¿cierto? Los que podían acceder a la literatura, ¿cierto? No era para todo el mundo. Ahora, si lo vemos desde lo que es hoy la literatura, hemos avanzado en ese ámbito. Ya no es solamente el rico el que puede ir a un teatro, por ejemplo, a ver obras de teatro, valga la redundancia, sobre cierto escrito, que era lo que pasaba en ese siglo, ¿sí? Donde eran los ricos los que tenían la oportunidad de ir y, bueno, vamos a ver la obra, pero ¿y la demás sociedad qué? ¿Sí? Ahora es algo cultural, pero para la época no. Y luego viene la época del romanticismo, ¿cierto? Y ahí ya entonces abre la literatura como esa actividad estética. Vienen las producciones de obras de textos centradas en el uso del lenguaje y el mensaje. Ahí es la importancia de, bueno, ¿y el contenido qué? ¿Qué pasa con ese contenido? ¿Cierto? ¿Qué inspira ese contenido? Grandes escritores de esa época, ¿cierto? Desde cómo se dice el mensaje. O sea, no es la forma, listo, vamos a decirlo ya, no. Ahora hay un cómo, un por qué,
un para qué, una razón de ser de ese mensaje. O sea, el mensaje ya no está puesto ahí porque pongámoslo. No, ahora hay una razón de ser de ese mensaje. Acá no importa solamente lo que se dice, sino cómo se dice, ¿cierto? La importancia, porque no todos los textos son iguales, ¿cierto? Y eso es lo bello de la literatura y que exalta Víctor Manuel Aguiar Silva, y es eso, tan bello, ¿cierto? Porque escribir, pues una noticia, por ejemplo, es un escrito, ¿cierto? Nos ponemos a mirar un periódico, es un escrito, pero pues, ¿cómo se dice? Sí, no hay algo como especial ahí en eso, pero si nos vamos a mirar la literatura, nos inspira, la literatura nos lleva a imaginar, ¿sí? La noticia no tanto, la noticia nos da la información clara, y más cuando es un diario amarillista, pues peor, nos dicen murió de 3 balazos, bueno, terrible, pero la literatura, aunque nos dice murió de 3 balazos, nos lo dice de esa forma donde nos permite imaginar, ¿cierto? La literatura incluso sale de muchas de esas noticias tan trágicas que no queremos leer, pero que luego las queremos leer, porque la literatura no solamente lo dice, sino que se piensa en cómo lo dice. Hay una función poética dentro del lenguaje, lo propone Roman Jakobson, dentro de esas características, ¿sí? Dentro de las características de Jakobson, donde, cierto, la importancia que le da él también al tema de la creatividad, pero no solo la creatividad, sino del uso de unos tiempos, ¿sí? Miraba un poquito a Jakobson, y dentro de esas 6 funciones, ¿cierto?, del lenguaje también habla mucho sobre eso. Hay unas características, ¿cierto? Hay una construcción del propio mundo de referencia desde el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje nos permite vivir un mundo. La palabra no solo significa lo que significa en la vida cotidiana, ¿sí? Sino que a través del lenguaje, a través de la literatura, nos salimos de esa palabra que significa algo acá en nuestra realidad, porque en nuestra realidad no todo es tan agradable. La literatura nos permite vivir un mundo de fantasía, por ejemplo, o un mundo de imaginación. La palabra no solo significa, ¿cierto?, eso que vivimos en nuestro diario vivir. Organiza como se quiere, ¿cierto? Y no hay estructuras establecidas en ese romanticismo, en ese inicio, ¿cierto? No hay unas estructuras como, bueno, tiene que ser de esta forma. No, la literatura abre ese campo, abre esa imaginación y nos permite sacar de aquí, pero no quedarnos ahí. No tiene una estructura, ¿cierto? Como una carta, por ejemplo, que una carta sí tiene una estructura, ¿cierto? ¿Qué parte tiene la carta? No, la literatura nos permite avanzar. Si nos vamos a ver, los literarios de esa época son magníficos, ¿sí? Y pues hay que tener en cuenta pues que Víctor Manuel no solamente era un poeta, sino que dentro de las funciones de Víctor Manuel estaba también la filosofía. Entonces él habla desde el punto filosófico, y también en ese momento era profesor también, cuando escribe este libro, profesor portugués, ¿cierto? Profesor de universidad, y desde ahí parte su pensamiento, desde ahí parte su postura. La literatura permite también pensar en la realidad que vivimos, ¿cierto? Pero no como realidad que vivimos solamente, sino que nos permite vivir esa realidad, pero también la ficción. Hay una ida y vuelta de sentido, ¿sí? Porque hay palabras dentro de la literatura que tienen sentido, pero hay otras que se salen del sentido común. Pero eso lo hace bello, y eso hace bello a la literatura según Víctor Manuel, ¿sí? El lenguaje connotativo, por ejemplo, ¿cierto?, transmite mucho más que lo que se ve, ¿cierto? Vemos un color rojo, ¿cierto? El mouse, vemos un rojo, ¿cierto? Un mouse rojo. Pero la literatura nos permite que ese rojo, ¿cierto?, del que habla la literatura no solamente sea un color rojo, sino que nos inspira, por ejemplo, a la pasión, el enojo, la furia, ¿cierto? Nos transmite más que lo que se ve ahí a simple vista, ¿cierto? Porque, como les decía, o sea, el mouse es rojo, pues el rojo así a simple vista no transmite mucho un mouse,
pero la literatura nos lleva y nos transmite todo este tema de lo que transmite. ¿Qué puede? Podríamos hablar de una trascendencia de las palabras, del significado. El plural también significa, se puede interpretar. Además resalta Víctor Manuel esa importancia o esa gran punto de la literariedad, podríamos llamarlo un poco, ¿cierto? Esa esencia, eso cotidiano, pero también extraño, rompe con lo común, ¿cierto? Lo literario, ¿sí? Y nos hace también pensar en cuáles son esos textos literarios. Entonces los textos literarios son los que tienen una intención estética, nos cuenta Víctor Manuel acá, son los que tienen una intención estética, no tienen una función pragmática, ¿cierto? Ni jurídico, ni informativo, no, belleza, arte, estética, creatividad, la metáfora en este punto de literatura, qué importante la metáfora, pero también nos enseña disciplinas, cómo estudiarlo, la teoría literaria, pensar de forma subjetiva lo literario, ¿cierto? El texto literario, pero también nos lleva a un punto individual, porque aquí en la literatura, según Víctor Manuel, el estudio o la interpretación más bien es personal, ¿sí? Porque esa belleza de la literatura nos permite llegar a esos puntos. Si nos vamos a pensar entonces, ¿cuál es el concepto de literatura de Víctor Manuel Aguirre Silva? Entonces la teoría literaria aborda, ¿cierto? Aborda el texto literario y lo estudia desde la estructura, clasificación, enfoque y teoría, ¿cierto? Porque si bien el análisis es teórico y sistemático, según este autor, no es objetivo. Él dice, sí, y empieza con la historia. Juan, hay unas estructuras, hay unas formas de verlo, pero no pierde de ser bello, ¿cierto? No es objetivo. Aunque hay unas estructuras, sí, pero no puede perder esa esencia de lo que es en sí la literatura. ¿Qué literatura? Según Víctor Manuel, estética, arte. Tiene un sistema, pero no es objetivo. Bueno, para hablar sobre fragmentos de un discurso amoroso, tenemos que hablar un poquito de Barthes. Entonces, para no ser solamente yo el que hablo, voy a poner un videito de quién es Barthes. ¿Listo? Hola, hoy hablaremos sobre Roland Barthes. Nació el 12 de noviembre de 1915 en Cherburgo. Fue un filósofo, crítico, teórico literario y semiólogo estructuralista francés, quien se interesó y escribió sobre crítica literaria, lingüística, filosofía del lenguaje, los signos, los símbolos y la fotografía. Barthes era un alumno ejemplar, pero la tuberculosis interrumpió sus estudios en el Liceo Louis le Grand. Luego estudió filología clásica en la Facultad de Letras de la Universidad de París. Se licenció en Letras Clásicas en el año 1939. Mucho más tarde, en Gramática y Filología en el año 1943. Además, fue lector de francés en Bucarest y en Alejandría en los años 1948 a 1950. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 1952 y el año 1959, trabajó en el Centro Nacional de Investigación Científica en París. Finalmente, fue nombrado jefe de trabajos de investigación y luego, en 1962, jefe de estudios de la Escuela Práctica de Altos Estudios, organismo donde se dedicó a desarrollar una sociología de los símbolos, los signos y las representaciones. Su nombre empezó a crecer gracias a sus libros, artículos y docencia. Su carrera culminó al ser nombrado en el Colegio de Francia en 1977 y murió en París el 26 de marzo de 1980. Su estilo, sus enfoques e instituciones transformaron radicalmente la mirada de sus lectores. Sus textos de gestación y digestión lenta descifraron la complejidad de vivir en sociedades que dicen mucho de sí mismas
a través de la multiplicidad de signos que emiten. Barthes fue ante todo un escritor que introdujo la literatura en las ciencias humanas, que aportó mucho a la semiología, al análisis de los textos, a la lingüística y a la sociología. Y para terminar, cabe resaltar que Barthes es parte de la escuela estructuralista, influido por los lingüistas Ferdinand de Saussure, Émile Benveniste, Jake Bergson, así como por el antropólogo Claude Lévi-Strauss. Listo, ahora hablando de los fragmentos de un discurso amoroso, bueno, con los compañeros que estamos en el grupo, Natalia y Daniel, habíamos llegado, pues cada uno va a enviar su videito, pero habíamos llegado a hablar de una de esas obras que él menciona ahí en este discurso, ¿cierto? En este escrito, que son pequeños fragmentos, lo que él usa de discursos amorosos. Pero si nos vamos a mirar para Barthes, ¿qué significa el amor? Para Barthes podríamos pensar que el amor es una afirmación inmediata, ¿sí? El discurso amoroso es un drama total, porque él como que demuestra ese amor. Barthes tiene algo muy especial. A mí la verdad, Barthes me llamó demasiado la atención desde el primer texto que vimos por allá al inicio, porque escribe desde el corazón. Yo siento que él escribe desde el corazón. Dota su discurso de poesía, ¿cierto? Pero no esa poesía tal vez pensada como rima, sino esa poesía que transmite. Creo que podemos unir mucho ese pensamiento de Barthes con ese pensamiento de Víctor Manuel, desde la estética, ¿sí? Desde la emoción, desde la creatividad, desde transmitir, desde la trascendencia de una palabra, ¿sí? Y si nos vamos a poner a ver, por ejemplo, una figura de todas las que hay ahí, entonces yo elegí la figura de la carta de amor, porque esa figura en la carta de amor evoca la dialéctica, ¿sí? Evoca el sentido, evoca... hay algo particular de la carta de amor, y es que a la vez vacía, o podríamos pensar un poco codificada, pero es expresiva, porque está llena, cargada de ganas, ¿sí? Tiene un significado especial, el deseo, porque eso es una carta, expresar el deseo, y más la carta que él elige ahí en fragmentos de un discurso amoroso, es el deseo. Pero además la carta es un testimonio escrito, sí, y él lo quiere presentar así, es un testimonio escrito. Espera, es que lo que está en el papel, ¿cierto? Lo que está en el papel, pues está en el papel, ¿cierto? Es un testamento, tiene que ser veraz, tiene que ser respetado. Y cuando es una carta de amor, y él lo presenta así lo presenta Barthes, siento yo, ¿sí? Que lo presenta de esa forma. Espere, es el amor, y el amor está escrito. O sea, no es solamente un sentimiento, ¿cierto? Porque siento que el amor va de esas dos partes, pero ya está escrito, o sea, tiene que ser respetado. Es ese testimonio escrito, pero no solamente está escrito, sino que permite una voluntad, y es la voluntad de las más importantes, la voluntad de amar, o la voluntad de expresar el amor. Se expresa, pero también se valida que se está correspondiendo al amor. Además, la carta es un documento firmado que expresa el significado del amor, muestra esa cualidad de amor. Esa carta, y siento que cuando Barthes mete acá, dentro de este fragmento de un discurso amoroso, lo que está haciendo es eso. La carta de amor lo que permite es eso. Espere, es que sí, es algo bello, es poesía, pero tiene que ser algo centrado, ¿cierto? Firmado, ¿cierto? Es una carta firmada, y esa firma debe ser, ¿qué? Respetada. Está firmada. O sea, no es una palabra, no es una emoción solamente. Ya, la carta de amor permite que quede una evidencia del pensamiento, de lo que sale del corazón. La importancia de Barthes, a mí me encanta, ¿cierto? Ese pensamiento de Barthes tan impresionante, que nos permite a través de la carta de amor, que fue el fragmento que yo elegí.
Ya otros compañeros a través de las exposiciones presentarán más a profundidad, un poquito más a profundidad, qué vale la idea de fragmentos de un discurso y otro de estos fragmentos. ¿Pero por qué elegí eso? Porque quería unirlo un poco a ese pensamiento de Víctor Manuel, de poesía, del arte bello, ¿sí? Porque ya hay algo físico, que es la carta de amor dentro de esos fragmentos, perdón, ¿sí? Y nos permite ir mucho más allá. Esa estética.